vamos iniciando, ya ahorita si se puede, lo vamos trabajando. Pero lo importante es mandar el mensaje. A ver, nosotros tenemos este delito que se llama trata de personas. Y la ponencia se llama y se titula Si sabes de qué se trata este tema, ¿no? ¿Qué sabemos de la trata de personas? ¿Qué hemos escuchado de la trata de personas? ¿Estamos familiarizados con este término? ¿No estamos familiarizados con este término? ¿Qué importancia tiene en nuestra sociedad este delito? ¿Cómo nos afecta este delito? Y bueno, la trata de personas principalmente la relacionamos con delitos sexuales. La relacionamos con el tema de prostitución. Pero la trata va más allá de esto, ¿sí? Incluso hay un término muy común que se utiliza, que es la trata de blancas. Quizás algunos de ustedes han escuchado este término, ¿no? Y que refiere principalmente a prostitución o servicios sexuales de mujeres. Pues déjenme decirles que este término, aunque se usa en la actualidad, lo vemos, lo leemos, está mal utilizado. No es correcto utilizar ese término de trata de blancas, ¿sí? La trata de blancas es un término que coloquialmente se ha utilizado para hablar de la trata de personas. Y además es un término, pues, que se utilizó en alguna época refiriéndose a la explotación sexual que se daba de algunas mujeres europeas, ¿sí? En algún momento de la historia moderna. Sin embargo, esto es, para empezar, pues discriminatorio, ¿no? Porque solamente hablaban o destacaban un grupo social, un grupo étnico, como víctimas de trata. Entonces, pues, ¿dónde quedan las mujeres de los otros colores, no? O sea, no solo existen mujeres blancas, existen mujeres negras, mujeres amarillas, mujeres morenas, o sea, no es un término además correcto, pues, porque está segregando. Entonces, pero lo triste es que lo seguimos viendo y lo seguimos leyendo, lo seguimos escuchando incluso en las noticias. Incluso algunos periodistas se refieren a la trata de personas con este término hoy en día, lo cual me parece pues muy complicado. Nosotros hemos tenido, incluso con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hemos promovido aquí en Michoacán cursos. Tuvimos un curso muy interesante en la región de la costa, en el puerto de Lázaro Cárdenas, específicamente para periodistas, por ejemplo, en algún momento, donde se dio una capacitación, donde les decíamos, por favor, no usen estos términos. La trata es esto, la trata es un tema muy delicado, es un delito muy complejo. Vayamos poniéndole el nombre a las cosas como son. Es trata de personas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunos elementos más adelante. Más la opción, licenciado Ricardo, para que puedas presentar. Igual si te vas sí, a ir, ahora sí dice presentar ahora. Exacto. Ok. No me estoy tratando de que aparezca la ventana, ¿eh? Permíteme. Sí. Ya me da la opción. Listo.
¿Ya lo ven? Todavía no, ahí va. Sí, ya casi va. Está listo. Bueno, entonces, como les decía, nosotros tenemos este primer antecedente donde, fíjense jóvenes, qué interesante, hasta el año 2000 que se reúne la comunidad internacional y redacta el Protocolo de Palermo, que es un documento muy importante, es que empezamos a hablar nosotros de la trata de personas como tal, ¿sí? Con el término correcto, ¿sí? Es muy importante, fíjense cuántos años de humanidad, cuántos años de que la humanidad ha explotado a las personas, y hasta el año 2000 de nuestra era nosotros lanzamos un protocolo que hable de esto. No es que antes no haya habido documentos de abolición de la esclavitud, de cuestiones de eso, pero específicamente de la trata de personas, nuestro antecedente legal es del año 2000, ¿sí? Entonces, fíjense lo delicado que es esto. Pero bueno, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, en ese año, el 15 de noviembre del 2000, aprobó varios documentos. Uno de ellos es la Convención contra la Delincuencia, el Protocolo contra la Trata de Personas y el Protocolo contra el Tráfico de Migrantes. ¿Y por qué hablamos de delincuencia organizada? Bueno, hablamos de delincuencia organizada porque ustedes seguramente han escuchado, a los que nos dedicamos al derecho, que hay un delito incluso que se llama delincuencia organizada, es otro delito. Y este delito, para que se pueda dar, requiere que haya 2 o más personas organizadas para cometer un ilícito. Por eso se llama delincuencia organizada. Tiene que ser un grupo de personas que estén cometiendo diversos conductas ilícitas, ¿no? Y para la trata se requiere de más de una persona. Es muy difícil que una sola persona cometa la trata. ¿Puede suceder? Sí, pero va a ser muy complicado que una sola persona cometa todo este delito, o se den todos los elementos de este delito por una sola persona. Por lo general, la trata de personas son grupos de personas que se dedican a esto, porque además genera ganancias millonarias, ¿sí? Y ¿por qué está ligado también al tráfico de migrantes? Acuérdense que trata y tráfico no es lo mismo, jóvenes. Trata y tráfico son cosas distintas, incluso son delitos distintos. El tráfico de migrantes tiene que ver, o el tráfico de personas tiene que ver con trasladar de un lugar a otro de manera ilícita a una persona, a una o varias personas. Lo que comúnmente conocemos como polleros, como estos traficantes, ellos sí, traficantes de personas de manera ilegal. Y la trata de personas tiene que ver con un elemento muy importante que se llama explotación. ¿Pueden ir ligados? Sí. ¿Es lo mismo? No. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos. En inglés, como además se parecen las palabras tanto en inglés como en español, es muy fácil que se confundan. Entonces es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que son 2 delitos diferentes. Una cosa es la trata y otra cosa es el tráfico. Bien. ¿Para qué nos sirve este famoso protocolo de Palermo del que les estoy hablando? ¿Y por qué les estoy hablando de cuestiones de este tipo legales? Bueno, porque debemos primero necesito ponerlos en el contexto de cómo surge este tema de la trata de personas. ¿Para qué nos interesa hablar de esto? Bien, el protocolo de Palermo habla de que se debe de prevenir, perseguir la trata, proteger a las víctimas de la trata y promover la cooperación entre las naciones. ¿Se fijan cómo tiene que ver incluso con un asunto internacional? ¿Se fijan cómo es un delito importante? Que ya estamos hablando de cooperación entre estados, entre naciones. El tema, este delito de la trata es un tema
importante, es un tema trascendental, es un tema que no solo nos reúne a las autoridades municipales, estatales o federales, incluso internacionales. Es un delito internacional, pues, que se puede dar. Y ahora sí, ¿qué dice la ley mexicana que es la trata? ¿Sí? Fíjense, qué importante es que tenemos una ley específica para esto, que además es general. Ustedes no estudian derecho, pero seguramente algunos de ustedes saben que hay distintos tipos de leyes. Hay leyes en los 3 órdenes de gobierno y leyes internacionales. En el caso de las leyes mexicanas, tenemos las leyes generales. Y la ley general tiene una importancia mayúscula porque aplica tanto para lo federal, para el estado, para el municipio, para cualquier instancia de gobierno. Es decir, son de observancia de todos, de todas las autoridades. Por eso las leyes generales tienen una fuerza mayor que una ley federal o que simplemente una ley local. Y la ley general solo está por debajo de la Constitución. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y la protección y asistencia a la víctima de estos delitos, así se llama. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2012. Fíjense bien lo que dice el artículo 10 de la Ley General de Trata, le llamamos nosotros, para reducir y para que sea más ágil. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Es todo una serie de elementos, jóvenes, que tiene este delito que lo hace complicado. No es un delito fácil de entender como, por ejemplo, el homicidio. Pues el homicidio es simplemente el que priva de la vida a otra persona, comete el delito de homicidio. Pues ya entendimos que el que mata a otra persona comete un homicidio. Puede ser culposo si lo comete por un accidente, o doloso si lo comete con premeditación, alevosía y ventaja. Eso es muy sencillo de entender. Pero el delito de trata es muy complicado porque además implica otros delitos. Es un delito de delitos. Por eso la complicación y los pocos casos que escuchamos de esto. Fíjense los elementos que debe de tener la trata. Captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas para la explotación. Es decir, yo tengo que primero captarte, después engancharte, después transportarte, después transferirte a otro grupo, después retenerte, después entregarte a otra persona, después recibirte, después alojarte y explotarte. Puede ser en ese orden, puede ser en otro orden, puede tener nada más uno u otros elementos, además de manera dolosa, y explotarte, ¿para qué? Para recibir una ganancia. Es decir, se los voy a explicar y ustedes van a decir, ay, ¿cómo a mí me van a captar, enganchar, transportar, transferir, entregar, recibir, alojar? Pues ni que fuera yo qué. Si yo soy muy inteligente, a mí no me puede pasar eso. Pues déjenme decirles que a cualquiera nos puede pasar. A cualquier persona nos puede pasar una cosa de estas. Aunque seamos estudiosos de la ley, aunque seamos estudiosos de cualquier otra rama, de cualquier carrera de la universidad, de lo que sea, ¿podemos ser víctimas? Sí. ¿Ocupamos ser jóvenes? No necesariamente.
¿Ocupamos ser niños? No necesariamente. ¿Ocupamos ser adultos mayores? No necesariamente. Este es un delito que no ve límites. ¿Sí? Por eso es que queremos llevarles este mensaje y queremos que tengan precaución. Fíjense bien, si yo ahorita les digo, oigan, pues me invitó aquí la Facultad de Historia a darles una plática de otra cosa, de becas. Y entonces, perdón, yo les digo, fíjense que yo vengo aquí a la Escuela de Historia a ofrecerles becas en Canadá a todos los que tengan un promedio arriba de 7. ¿Qué pensarían ustedes? Y además estas becas son a fondo perdido y lo único que tienen que hacer es pagar un boleto de avión o lo único que tienen que hacer es pagar X cantidad. Y entonces les digo, aquí les dejo mi correo y yo soy de la Fundación México-Canadá AC y entonces los estoy invitando, ya vine a hablarles aquí. ¿Cuántos de ustedes creen que levantarían la mano y dirían, yo me quiero inscribir? Porque además los voy a llevar con una beca a estudiar un diplomado en historia de la cultura, no sé, de América del Norte, de los pueblos originarios de América del Norte. Y más de alguno va a decir, pues a mí me interesa, pues digo, y aparte en Canadá, y aparte pues, va a ser en Ottawa, y además pues todo pagado, y a fondo perdido, y pues yo estoy seguro que varios de ustedes dirían, yo me animo, yo voy, yo me anoto, y entonces yo los capto, yo los engancho, yo los transporto, y cuando llegamos a Canadá yo los retengo, yo los entrego a otro grupo y los empiezo a explotar. Y van a decir, ay, no, yo me escapo. ¿Y qué tal si los tengo amenazados? Yo ya tengo todos sus datos y los tengo amenazados con hacerle daño a su familia. Pero además, les empiezo a generar una deuda de que ustedes me deben a mí el avión, me deben ustedes a mí el alojamiento, me deben a mí muchas cosas y empiezo a generarles una deuda, los obligo a firmarme unos pagarés. Y son estudiantes de historia, ¿eh? ¿De qué semestre me dijiste que eran, maestra? Hay de todos los semestres, veo aquí gente de primero, de séptimo. De séptimo. A ver, por ejemplo, de séptimo, ¿no? Iba a decir, híjole, pues yo era de séptimo. Gracias, maestra. Sí. Yo era de séptimo y me engañó este tipo, porque además pues llegó muy, muy formal, con un traje y muy serio, y engañó a los de la escuela y les dijo que venía y mostró credenciales y me engañó, me llevó. ¿Se fijan cómo cualquiera podemos estar en una situación de vulnerabilidad? ¿Se fijan cómo ese es el primer elemento que habla la ley y el protocolo? Captar, engañar, transportar, entregar, alojar. Y los empiezo a explotar laboralmente yo en Canadá. Imagínense. Bueno, pues esto puede suceder para mucho tipo de explotación, jóvenes. Para la sexual, para la laboral, ¿sí? Para cometer actos ilegales, para el halconeo, ¿sí? México es muy común, o era muy común, encontrar jóvenes que eran tratados, o sea, eran víctimas de trata de los grupos delincuenciales, eran obligados a trabajar como halcones. Es decir, para estar vigilando, los que no sepan qué es un halcón, estar vigilando el paso de la autoridad para que tener libre los caminos, los espacios, los tiempos para cometer delitos. Y en una comunidad donde, pues, quien tenía el control eran los grupos delincuenciales con sus armas, pues te obligaban a trabajar con ellos. No todo es como en la ciudad. Las comunidades en nuestro estado son diversas. La realidad de nuestro estado es diversa. Entonces,
¿Qué ocupo? El primer elemento es captar, transportar, retener, entregar. Puede ser mediante un rapto, un engaño, un fraude, un abuso de poder, una concesión o recepción de pagos. Ahora, fíjense bien, hay otro elemento importante en la trata. Fíjense que los tratantes, sobre todo de cuestiones sexuales, hemos visto con las autoridades que investigan, es decir, CNDH, FEBINTRA, que es la Fiscalía Especializada, que el tratante, el que capta, por lo regular, su medio o su cómo es a través del enamoramiento. Sí, así como se escucha. Hay gente que es muy hábil para engañar, para enamorar a hombres o a mujeres y los engañan, incluso se casan con ellos o ellas, los llevan, se los llevan. ¿Por qué hablamos de transportar? ¿Por qué hablamos de mover? Porque es un elemento importante en la trata, además de enganchar, captar, engañar, transportar o transferir. Por una situación muy sencilla, que para yo explotar a una persona y llevarla y tratarla, necesitamos sacarla de su zona de confianza, de sus redes de apoyo. Es decir, lejos de su papá, de su mamá, de su abuelita, de su abuelito, de su tío, de sus amigos, de sus profesores en la escuela, de su comunidad universitaria, o sea, sacar a esa persona de su zona de apoyo para evitar una denuncia, para evitar que una de sus amigas o amigos diga, oigan, se la está llevando esa persona, no me late, la enamoró, ese tipo es raro, alguien que denuncie, su comunidad educativa que diga, oigan, ¿saben qué está pasando con fulano, con fulana? Se acaban las redes de apoyo. Por eso es importante para un tratante sacar de la ciudad, sacar del estado por lo menos a esa persona. ¿Sí? ¿Y para qué? Pues puede ser para muchas cosas. Puede ser para prostitución ajena, para explotación sexual, para trabajos o servicios forzados, para extracción de órganos, que hay muy pocos casos, pero bueno, se puede dar, para muchas cosas. Ya estando fuera de nuestra zona de confianza, nuestra zona de nuestras redes de apoyo, entonces estas personas, estos tratantes, pues empiezan a generarles adicciones, a generarles deudas, a usar la fuerza, a amenazar con hacerle daño a su familia, etcétera. Diferentes tipos de conductas que suceden. Yo les voy a decir que esto que les estoy platicando no son cuentos para asustar a los jóvenes, sobre todo los más chicos, los del primer semestre, segundo semestre. Déjenme decirles que yo atiendo casos donde se han llevado jóvenes de Michoacán al extranjero, fíjense bien, engañados que los iban a hacer artistas. Es real, eso es real. ¿Sí? A gente que se expuso en redes sociales y se la llevaron. A gente que ha sido engañada de la manera más increíble que podamos imaginarlo, es real, sucede. ¿Sí? Gente enamorada, es real, se la han llevado. Conozco casos, ¿sí? De aquí, de Morelia. Entonces, no son cuentos, no son casos hipotéticos de los que estamos hablando, son casos reales, ¿sí? Entonces, esto es un tema que nos atañe a todos y que debemos de estar muy alertas. Pero ustedes pueden decir, no, pues a mí no me va a pasar. Bueno, sí, efectivamente, es más difícil que alguien que esté enterado, que haya tenido esta charla, que tenga una buena comunicación en su familia, que tenga una buena comunicación en su escuela, que tenga una capacitación adecuada, que sepa a quién auxiliarse, que tenga mucha seguridad en sí mismo, no le pase. Pero también hay muchos factores que generan este delito.
Aquí está una lista de situaciones que van generando que este delito se lleve a cabo. La pobreza nos hace tener necesidades de conseguir un trabajo y de aceptar lo que sea, como sea, en muchas situaciones. La marginación, por ende. El lugar de nacimiento, claro, no es lo mismo nacer en un país del primer mundo que nacer en un país del tercer mundo, donde tienes la necesidad de brincar una o dos o tres fronteras sin que nadie te apoye. La falta de escolaridad, por supuesto. Entre más estemos preparados, menos fácil va a ser que nos engañen. El desempleo, por supuesto. La desintegración familiar, ese es uno de los temas más recurrentes de vulnerabilidad. Cuando yo tengo una desintegración familiar, incluida por lo que viene abajo, que es violencia familiar, estoy en una situación muy vulnerable. Estoy en una situación de afectación emocional. Entonces es muy fácil que alguien me engañe, que alguien me enamore, que alguien es más, que me quiera ir de mi casa. Y si veo la oportunidad con alguien, me voy pensando que es una buena persona o que de verdad me quiere. Adicciones. Bueno, las adicciones nos pueden llevar a miles de cosas que inclusive no pensábamos hacer, no nos vendrían a la mente si no las tuviéramos. La edad también puede ser, sobre todo los niños son muy vulnerables en este sentido porque dependen de los adultos para muchas cosas. El sexo, claro que sí, el sexo es un tema muy, muy importante para la trata. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que ¿quiénes son los principales grupos vulnerables en nuestro país? Las niñas y las mujeres. Eso es lo más triste. Que sí tenemos un grupo vulnerable en su mayoría, que son las niñas y las mujeres. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con nuestras niñas, nuestras mujeres. Orientación sexual, por supuesto que es un grupo vulnerable, sobre todo en la discriminación que se les da a las personas por su orientación sexual, los vamos segregando y les vamos restando oportunidades. Y eso genera que mucha gente los enganche, los engañe, los trate, los explote. Entonces necesitamos ser muy tolerantes con este tipo de cuestiones. La migración, por supuesto, ya hablamos de la migración. La baja autoestima, eso es totalmente importante. Vivimos en un entorno en el cual de marginación, de violencia, de desintegración, donde nuestra autoestima está por los suelos y somos presa fácil de los tratantes. ¿Alguna discapacidad? Bueno, pues claro que una discapacidad es una situación de vulnerabilidad. La depresión, por supuesto, también. Entonces, estos son los factores de riesgo. Por eso tenemos que estar muy alertas todos, también para ayudar a nuestros semejantes. Personas más vulnerables. Cualquiera puede ser víctima de trata, pero, dice aquí la lámina, los más expuestos son las niñas, los niños y las niñas, y toda persona menor de 18 años, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, los migrantes, las personas con discapacidad y las personas analfabetas. Una persona analfabeta la puedes hacer firmar cualquier cosa, ¿no? Fíjense bien. Finalidades de la trata. Ahora, ¿para qué me llevo yo a una persona? ¿Para qué la voy a explotar? Si yo soy tratante, ¿para qué quiero hacer esto? Bueno, pues decirles que hay 11 modalidades de trata. ¿Se fijan cómo es complejo este delito? Hay 11 modalidades de trata, o sea, 11 modalidades de explotación. Para esclavitud, pues sí, por increíble que parezca, ustedes que son historiadores saben que hubo
¿cómo se llama? Un decreto, un pronunciamiento en 1810 aquí en Valladolid, ¿no? Cuando pasa Hidalgo por Valladolid sobre la abolición de la esclavitud, y luego otro que da en Guadalajara, cuando llega a Guadalajara hace otro pronunciamiento aboliendo la esclavitud, ¿no? Fíjense, desde 1810. Bueno, pues la esclavitud continúa. Sí, continúa. ¿De distintas formas? Sí, claro, de distintas formas. Pero una persona que la tienen amenazadísima, pues hace lo que el delincuente quiera. Piensen en un delincuente de los calibres que tenemos aquí en nuestro país, y si les van a decir, no lo hago, lo que me pidas, ¿no? Bueno, ya han visto la nota roja ustedes. Condición de siervo. Pues sí, aunque parezca increíble, hay gente que es explotada, que trabaja casi como un siervo, y que los tienen amenazadísimos. Prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, pues es la más común, la explotación sexual. Existe la explotación laboral, también hay maquiladoras, ahora sí que escondidas, maquiladoras que no sabemos que existen, y los tienen ahí explotándolos, en México y en el mundo. Trabajos o servicios forzados, lo que les hablaba, de que pues yo te obligo a hacer esto, y a ver, no lo haces. Y mendicidad forzada, la gente que vemos pidiendo en la calle, que es obligada a, ojo, no toda la gente que trabaja en la calle vendiendo cosas es explotada. Ojo, para que esto se dé tiene que haber todos los elementos que les dije. Tiene que ser explotado para beneficio de otra persona, tiene que ser no aquella persona que se dedica a vender de manera honrada en la calle, ¿verdad? Para sobrevivir, pues eso no es trata. Hay que tener mucho cuidado con eso. No toda la gente que está pidiendo dinero, no toda la gente que vende alguna cosa está en una situación de estas. Hay gente que lo hace sin que nadie lo esté explotando. Utilización de personas menores en actividades delictivas. Bueno, ya hablamos de los menores delincuentes, los niños sicarios, los niños halcones. Adopción ilegal de persona menor de 18 años. Bueno, pues también. Ese es un tema terrible. El matrimonio forzoso o servil, que es un secreto, ¿sí? Que luego algunas comunidades realizan en secreto porque saben que es un delito, pero arreglan matrimonios, y eso no está permitido, y además servil, ¿no? Casi como una esclavitud. El tráfico de órganos, tejidos, células de seres humanos y vivos, que es muy poco los casos, pero se puede llegar a dar. Y experimentación ilícita en seres humanos, bueno, pues también hay muy pocos casos, pero se puede llegar a dar. ¿Se fijan cómo son 11 formas de explotar? Pero ¿saben las ganancias que da a las mafias, a los grupos de delincuencia organizada estas formas de trata? ¿Saben que la trata es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo? El primero es el tráfico de armas, el segundo es el narcotráfico, y el tercero es la trata. Así de jugoso es el negocio de la trata de personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo podemos detectar a las víctimas de trata? ¿Sí? ¿Voy bien con el tiempo, maestra Graciela, o nos falta? ¿O ya voy? No, vamos muy bien. Muy bien. No, okay. Adelante. Me dices cuando ya esté. Programamos un par de horas. Ok. ¿Cómo voy a detectar yo víctimas? Sí. Bueno, cuando yo veo que alguien trabaja contra su voluntad, que no puede abandonar su lugar de trabajo, sus movimientos están controlados, cuando las personas presentan miedo o ansiedad, cuando sufren amenazas de violencia o que dañarán a sus familiares, cuando hay lesiones como medidas de control o castigo, cuando se desconoce el domicilio del lugar, cuando desconoce el domicilio donde duerme o trabaja, cuando permite que otros hablen por él, ella, cuando se le entrevista,
Actúa como si recibiera instrucciones de alguien. Cuando la remuneración que recibe es nula o escasa o deben de pagar una cuota a otra persona. Cuando destina sus ingresos para pagar las deudas supuestamente impuestas arbitrariamente. Lo que les hablaba de que generan deudas. Jornadas de trabajo extensas sin días de descanso. Bueno, pues ya sabemos que hay una ley federal del trabajo. Pues no puedes pasarlas. Tienes que respetar las jornadas. Pues cuando esto no sucede, aguas. Aquí hay una alerta. Vive en lugares insalubres y de hacinamiento. Carece de acceso a atención médica. No puede comunicarse libremente con otras personas. ¿Qué pasa con las personas que tienen trabajando en un servicio doméstico, que las tienen recluidas? Pues tú no puedes hacer eso con alguien. Eso es servidumbre. Eso está prohibido. Fíjense bien cómo es muy delicado este tema. ¿Sí? ¿Ven aquí a los niños jornaleros? Está prohibido el trabajo infantil, ¿no? No está prohibido que le ayudes a tus papás o que aprendas un oficio, pero el trabajo cargando una caja como la que está, si ven la imagen, un niño cargando un bote de jitomates o de fresas, no sé qué está ahí, en esas condiciones, pues tampoco, ¿verdad? Ahí ya sobrepasa el que te enseñen un oficio o que tengas un trabajo, pero la necesidad los hace hacer eso, porque si no, no comen. Y entonces el patrón abusa, en lugar de tener a ese niño en un albergue para que sus padres trabajen una jornada. ¿Se fijan cómo en cualquier lugar puede haber trata? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, la persona que está pidiendo dinero, ¿qué tal que es explotada por alguien más? ¿Sí? Hay mucha forma de tener esto. Ahora, ¿los elementos para el tipo penal son fáciles? No. No son fáciles. Son complicados. Es complicado para un ministerio público poder acreditar todo eso. Porque hay algo muy importante que hacen los tratantes, para ellos, pues, obviamente. Que siempre la víctima va a estar amenazada. Y va a decir, no, yo estoy aquí porque quiero. ¿Sí? Por el miedo a que lo maten a su familia, o les quiten la droga, o X, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos nosotros tener una detección de esto y estar muy alertas. La coacción, ¿cómo te controlo? Hay violencia física, hay violencia psicológica y hay violencia sexual para esto. Amenazan a los migrantes, los amenazan con deportarlos. ¿Les suena familiar? Reteniendo identificaciones, documentos o dinero. Eso sucede todos los días. Privándolas de su libertad, amenazar con hacer daño a sus familiares, hacerles creer que tienen que trabajar para saldar una deuda, suministrar drogas o alcohol. Bueno, todo eso ya se los había dicho. Fíjense, aquí está en la lámina y yo ya se los había dicho. La manipulación. Los tratantes son grandes manipuladores. Así como son enamoradores, encantadores, también son grandes manipuladores. Bien. ¿Y qué es una víctima? ¿Qué es una víctima? ¿Cuándo vamos ya a tener a esta persona como víctima? Cuando se determine que esa persona física no moral, física, o directa o indirectamente ha sufrido un daño de sus derechos producto de una violación a sus derechos humanos o de una comisión de un delito. En el caso de la trata, jóvenes, es una violación a sus derechos humanos y además es un delito. Así de grave es la trata. ¿Sí? Porque está violando tu derecho a la dignidad como persona. Una persona no puede ser digna, no puede vivir, con dignidad cuando le están haciendo estos mecanismos de control o coacción. Eso no es una vida digna. Y además es un delito porque encuadra en el artículo 10 de la Ley General de Trata. Hay distintos tipos de víctimas. La víctima directa es la que va a sufrir la trata. ¿Sí? Que sufre un daño. Fíjense cómo lo determina el artículo 4 de la Ley General de Víctimas.
Un daño, menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier puesta en peligro o lesión de los bienes jurídicos o derechos. Una víctima indirecta son los familiares o personas físicas, que tengan una relación inmediata, papá, mamá, hermanos, esposa, esposo, pareja. Víctimas potenciales, quienes pudieran estar en peligro por ayudarle, pero bueno, esos son los menos. Y bueno, las víctimas y los ofendidos tienen una distinta concepción, un concepto distinto. Los ofendidos son las personas morales o las personas pues que pueden estar en peligro, pero no son una víctima directamente. Y las víctimas pues son quien resiente directamente y son personas físicas. Y ahí es donde entramos nosotros con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para, en este Sistema Nacional de Atención a Víctimas, brindar el apoyo a esta persona que ya el Ministerio Público nos dijo es una víctima de trata. Hace unos días, por ejemplo, yo le estaba atendiendo yo una víctima de trata y apareció un familiar de esta persona y entonces, pues la familiar de esta persona también ocupaba la atención. O sea, está muy, muy pobre, está en una situación muy vulnerable. La persona familiar directo, es un familiar directo, un hermano. Y entonces, ¿qué tuve que hacer yo en ese momento? Pues hablarle al Ministerio Público, mandarle un documento y decirle, oye, encontré esta persona, es hermano de esta víctima. ¿Tú qué consideras? Yo quisiera saber si es efectivamente víctima. Yo creo que puede ser víctima, pero necesito que tú me lo digas. Y el Ministerio Público al día siguiente me contestó y me dijo, efectivamente, se considera víctima indirecta, por lo tanto, dale los servicios. Y iniciamos a darle los servicios. Ya le había dado yo algunos servicios, me había adelantado un poco, pero necesitaba el fundamento legal para poderle dar continuidad a esta persona, que era indirecta, ni siquiera directa, era hermano de la víctima directa. Entonces, yo ocupaba que el Ministerio Público me ayudara en esto, y eso fue lo que hice, ¿sí? Porque también pues, se veía afectada la familia. Ahora, ¿por qué les voy a hablar del Sistema Nacional de Atención a Víctimas? Ya sé que ustedes no son abogados y que ustedes estos tecnicismos a lo mejor van a decir, bueno, ¿yo para qué quiero saber eso? Les voy a decir por qué es importante. Primero, para que sepan que hay instituciones que se encargan de esto. Y segundo, para que sepan qué es el Sistema Nacional. La instancia superior de coordinación, formulación, políticas públicas para proponer, establecer directrices, servicios, planes, programas, proyectos, bla, bla, bla. Y demás políticas públicas. Pero aquí viene lo relevante. Para que implementen la protección, la ayuda, la asistencia, la atención, el acceso a la justicia, a la verdad y a una reparación integral a las víctimas. Por eso es importante el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué es? ¿Es una dependencia? ¿Es una oficina? Es todo el Estado mexicano, compañeros. Al Sistema Nacional lo integra el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos públicos, las comisiones de víctimas, es decir, todo el Estado mexicano es el SNAP, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Es decir, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a las víctimas de trata. Esa es la conclusión a la que quiero llegar y por eso les estoy hablando de tecnicismos y de derechos y de cosas de este tipo, aunque ustedes no sean abogados. Y que tienen estos derechos de ayuda, de asistencia, de atención, de acceso a la justicia, a los derechos en su proceso penal, y podría darles muchos artículos, pero bueno, no es el caso, a la verdad, a la reparación integral. Aquí hay más derechos, aquí hay 11 derechos, ¿sí? A ser asesorado, a una investigación pronta y eficaz, a participar en la búsqueda de la verdad, a solicitar medidas de protección, a recibir ayuda, a recibir tratamiento físico y psicológico, a recibir asistencia de un intérprete o traductor de tu lengua en caso que no hables español, a que el Estado te brinde reparación integral,
a acceso al fondo de ayuda, a medidas de reparación integral. ¿Cuáles son los teléfonos de contacto? Si ustedes saben de alguna víctima, si ustedes quieren denunciar, si ustedes quieren darle esta información a alguien, tomen una foto ahí a la pantalla. Ahí hay los teléfonos de la Fiscalía Estatal, ahí está el teléfono de la PGR, perdón, FGR ahora, no le cambié la sigla, que es FEBINTRA. Ese 01800 es la mejor línea, porque esa es la que, como es un delito de alto impacto, ustedes pueden hablar a esa línea y denunciar cualquier día. O si quieren acercarse con nosotros, no a denunciar, pero a que los acompañemos a denunciar, pues entonces, o alguna atención, pues están la CEAP estatal y la CEAP federal. Ahí están los teléfonos, ustedes se pueden comunicar con nosotros para recibir asesoría, o alguien de su familia que sepan de alguna cuestión de trata, y les diremos dónde denunciar. Además del 911, fíjense que nosotros a principios de este año tuvimos una interacción con el 911, con el C5, y ya se puede también reportar cualquier cuestión de trata en el 911 sin ningún problema. Si no se aprenden estos teléfonos, no pasa nada, agarran 911 y ustedes pueden hablar y pueden denunciar o decirles, o que los enlacen a la fiscalía para que denuncien, o si ven alguna cuestión extraña, lo puedan hacer ahí directamente. En el caso de las comisiones de víctimas, pues nosotros los orientamos, no recibimos denuncias, pero los podemos orientar. En el caso de las fiscalías y del 911 sí pueden denunciar. Ya tuvimos ese trabajo con ellos y fueron capacitados también para este tema. Está la línea, hay una línea nacional ciudadana, también esta es muy buena, porque este 01800-5533-000 también está a su disposición para denunciar, igual que el de FEBINTRA. Los 01800 son, pues bueno, ahora ya nada más es 800, y pueden hablar, y incluso pueden ser atendidos por psicólogos o abogados cualquier día. Entonces, es muy importante, también tómenle una foto a esto, para que lo tengan a la mano. Y bueno, pues lo demás tiene que ver con el modelo de atención integral a víctimas, que sería pero bueno, eso ya es un asunto muy técnico, es un asunto que tiene que ver más bien con cuestiones de derecho y de cómo funciona la CEAP. En otra ocasión, con mucho gusto, les podemos platicar de esto. Pero bueno, el tema de hoy es la trata, el tema de hoy es que ustedes tengan esta información y que ustedes tengan los elementos para cuidarse, jóvenes. La trata es un delito lacerante, es un delito terrible, es un delito que explota, es un delito difícil de atender, es un delito que novedad. Yo tengo en la comisión víctimas menores de edad, víctimas mayores de edad, distintos tipos de trata. No todo es explotación sexual, hay otros tipos de trata, y tenemos casos también donde nos ha dado mucho gusto que se ha hecho justicia. Los abogados compañeros aquí de nosotros han conseguido penas de más de 30 años o de 40 años para los tratantes, condenas de ese tipo, y también eso nos llena de satisfacción que se haya podido hacer justicia en algunos casos. En otros se está en vías en otros se han podido apoyar a estas personas con reparaciones, etcétera. Entonces, creo que es importante que tengamos confianza en la autoridad y que puedan acercarse al comité interinstitucional a través de estos números, de estas líneas, de estas instituciones. Bueno, pues yo quisiera dejar aquí la plática. Ya platiqué